¿Qué tal? Aquí estamos una vez más. Hoy día voy a hablar de mi experiencia con la terapia. ¿Ya? Creo que la salud mental es un tema, es algo que me interesa demasiado, es algo que siempre ha estado en mi vida de alguna forma. Mi mamá es psicóloga, mi padrastro es psicólogo, así que en mi casa siempre fue algo que se conversara. Creo que es algo que nos involucra a todos, que está en la vida de cualquier persona, sea dentro o fuera del área del fitness. Así que es muy interesante hablar de esto. Es parte de mi vocación. Yo creo que en algún momento voy a llevar mi carrera a algo que tenga que ver mucho más con la salud mental, sea en el sentido que sea, ya sea involucrado o no al fisicoculturismo y al fitness, porque es algo que me apasiona. Y tengo varias experiencias con distintos tipos de terapia que me gustaría conversar acá sin, la verdad, ya ningún miedo de contar mis experiencias. Creo que el ser vulnerable y mostrar estas cosas que la gente no comparte tanto ayuda más que nada. Así que mi primera experiencia con terapia. Creo que yo tenía alrededor de, no sé, era una niña, ni siquiera sé qué edad tenía. Pero yo fui al psicólogo muy pequeña. Me consideraban una persona muy hiperactiva, así que no sé si realmente me llevaron al psicólogo por eso o si tenía algún otro problema específico. Creo que simplemente era porque era muy hiperkinética y generaba molestia, ¿no es cierto?, en mi familia de cierta forma. Me acuerdo de estar, creo que era un psicólogo del Hospital Naval, que en ese tiempo iba para allá por mi familia, y me hicieron ese típico test de ver unas imágenes, ¿no es cierto? Creo que se llama test de Rothschild. Lo que ves unas imágenes y tienes que adivinar o tienes que decir más bien qué es lo que ves tú con esas manchas que hay. Donde está, ¿no es cierto? La mariposa, el conejo, el murciélago, no sé, todas las cosas que pueden ver ahí. Si han hecho ese test alguna vez, si no pueden buscarlo en Google. Es muy relativo. Y también ahí hice unos juegos, determinaron con unos test mi coeficiente intelectual y distintos métodos psicológicos. Eso es lo que recuerdo de esa terapia que tuve cuando era niña. Cuando era en ese proceso me recetaron unos medicamentos, creo que Ritalin es el nombre, para niños hiperkinéticos. Y no me lo dieron, gracias a Dios. Mi mamá, no sé si en ese entonces ya había empezado a estudiar psicología o no, yo creo que sí, pero no estaba de acuerdo con el darme medicamentos para tratar eso que tenía. Gracias a Dios no lo hizo y siento que es parte grande, parte importante del por qué empecé a hacer ejercicio o se convirtió en algo tan importante en mi vida, porque siempre fui alguien inquieta, alguien que tuvo mucha energía que gastar y el deporte ha sido una gran forma de canalizar toda esa energía. No voy a decir que el deporte es terapia porque la verdad no me gusta decir eso, no me gusta relacionarlo. Siento que por cierta parte sí, el ejercicio sirve para mejorar el bienestar mental, obviamente, porque mejora el bienestar físico y está todo relacionado. Pero siento que muchas veces cuando decimos el ejercicio es mi terapia, estamos haciendo vista gorda o renunciando a un ejercicio de terapia psicológica real que hay que hacer de tratar esos problemas psicológicos mentales que tenemos. Y al decir el ejercicio es mi terapia, mucha gente deja de preocuparse de ese aspecto psicológico que sí hay que tratar por esa frase. Entonces no me gusta decirlo. De todas formas, esa fue mi primera experiencia con psicólogo, muy pequeña, no me acuerdo mucho, no fue muy larga, ya que luego de recetarme esos medicamentos creo que no hicimos nada más con eso, con ese ida al psicólogo, psiquiatra yo creo que era. Luego, más grande, no tuve más tipo de terapia psicológica, por más que creo que me hubiera ayudado mucho, ahora que lo pienso, en mi adolescencia. Pero sí, una vez que yo entré a la universidad, a la carrera la cual no terminé, que fue Ingeniería Civil Industrial, cuando llevaba 2 años y yo me metí o estuve en un periodo de depresión más o menos harto. Lloraba todo el día, no sabía qué me pasaba, tuve colon irritable, que me dijeron finalmente en el doctor que era por estrés, porque no había ninguna causa física aparente. Por lo cual fui al psicólogo
por 4 semanas a una psicóloga que me recomendó mi mamá, porque no sé si ustedes saben, pero a pesar de que mi mamá es psicóloga, por ejemplo, mi padrastro también, ellos no pueden tratarme, porque obviamente son mis familiares y hay cierto conflicto de intereses, ¿no es cierto? Cierta relación tan cercana que hace que no puedas ser psicólogo de un familiar tuyo tan cercano. Entonces, mi mamá me recomendó a una psicóloga que era amiga de ella, que la verdad a mí no me gustó. Fui 4 semanas, no me gustó, pero yo creo que sí me sirvió de cierta forma porque solucioné mi problema en ese entonces, que finalmente yo fui sin tener un motivo aparente de consulta, sino más bien fui para conocer mi motivo de consulta, porque no sabía qué es lo que me pasaba. Yo tenía una vida vista desde afuera muy buena, amigos presentes, pololo, una buena carrera universitaria, un buen desempeño, hacía ejercicio, no tenía problemas con mi cuerpo, físicamente saludable, ¿no es cierto? Pero lloraba todo el día, estaba triste, estaba ansiosa, tenía el colon irritable por estrés. Entonces fui al psicólogo y en este tipo de terapia, la psicóloga en ese entonces, yo tenía 19 años, ella no me hablaba casi nada. Eso era un poco incómodo a veces porque yo no era muy experimentada en terapia psicológica, no estaba muy conectada con mis sentimientos, con mis pensamientos, por algo es que no sabía lo que me pasaba. Y ese tipo de terapia no sé si me sirvió tanto para conectarme con mi yo interior, con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis emociones. Porque luego de hacer esa terapia psicológica de aproximadamente 4 semanas, no me volví una persona más conectada conmigo misma. Simplemente me di cuenta, que igual fue un paso importante, no lo desmerezco, pero me di cuenta de que no estaba en la carrera indicada, de que me tenía que cambiar a la que yo realmente quería, que más que nada tenía que vencer el miedo de enfrentarme a mi familia y decirle que yo quería hacer otra cosa, que no me importaba su opinión, yo me iba a cambiar de carrera. ¿Qué fue lo que finalmente hice? Una vez que lo hice, la verdad mi problema se solucionó porque no tuve más pena, no tuve más colon irritable, no tuve que tomar más remedios ansiolíticos y eso fue genial. Pero no podría decir que desde entonces fui una persona más conectada con mis emociones y sentimientos porque no fue así. Si bien logré empezar a seguir mi sueño, que igual fue algo muy importante en mi vida, porque en ese entonces también empecé con el fisicoculturismo, partí un camino diferente, totalmente inesperado para mí, que fue muy enriquecedor y me tiene hoy en día donde estoy. Así que no puedo decir realmente que no sirvió de nada, pero no fue el tipo de terapia que me gustara, que me hiciera realmente desarrollarme y avanzar. ¿Por qué digo esto? Porque el objetivo para mí de este capítulo es explicarles y contarles que hay terapias muy diferentes, hay psicólogos muy diferentes, hay profesionales o gente con oficios, porque no todos son profesionales, que hacen terapias muy diferentes, muy efectivas. No soy fiel creyente ni defensora de que tienes que ser un psicólogo para hacer una terapia funcional y efectiva, porque conozco gente que hace trabajo sin ser psicólogo, que hace un muy buen trabajo, diferente quizás a un psicólogo, pero hace un muy buen trabajo. Y por ello quiero hacer hincapié en que no porque no te haya funcionado un psicólogo, no te haya gustado un psicólogo, no haya sido tu tipo de terapia, por ejemplo, probaste un tipo de terapia, no te funcionó, es normal, todos somos diferentes y hay tantas terapias como personas. Ya, yo creo que es muy importante ser consciente de esto. Esto aplica para muchas cosas. Tenemos médicos que tienen distintos protocolos, que tienen distintas opiniones profesionales, tenemos distintos tipos de entrenadores, distintos tipos de nutricionistas, distintos tipos de profesionales de todo tipo de área que hacen distintos protocolos y que tienen su propia forma de trabajar, porque al fin y al cabo todos somos únicos, incluso en la forma en la que ejercemos nuestra profesión o nuestro trabajo. Entonces es muy importante ser consciente de eso a la hora de estar en una terapia, en que si no nos está resultando o no es de la forma que nosotros queremos que sea, somos totalmente libres de poder empezar otro proceso. Y no porque no nos haya funcionado un proceso,
vamos a tener que dejar de intentarlo. O sea, el proceso de hacer terapia es muy enriquecedor. Ya es un tipo de autoconocimiento muy potente, de sanación, de evolución, que lo encuentro vital, la verdad. No podría decir que sienta que para alguien no es necesario. Muchas veces, claro, quizás no tenemos problemas aparentes en nuestra vida, pero sí contribuye mucho, incluso si es que no tenemos ningún problema en nuestra vida, cosa que igual ya es medio raro, ¿no es cierto? No sé si realmente alguien no tenga problemas en su vida, pero sí va a contribuir mucho a tu desarrollo personal y eso va a contribuir a tu felicidad, a tu desempeño laboral, a tu realización en la vida. Entonces, sí siento que todos deberíamos hacer terapia. Pero no digo que todo es la misma, ¿cierto? Entonces, esta segunda experiencia con psicóloga que tuve, que duró 4 semanas, que fue a mis 19 años, que yo siento que no me hizo evolucionar mucho en mi conexión con mis pensamientos, con mi mundo interior, pero sí me ayudó con ese problema puntual que tuve en esa ocasión. Dejé de tomar los remedios ansiolíticos, logré cambiarme de carrera, me di cuenta de qué es lo que me estaba teniendo en un estado depresivo, salí de ahí rápidamente y eso lo agradezco profundamente. Aunque la psicóloga no me haya gustado mucho. Esas sesiones se basaban en que yo iba, lloraba, porque cualquier cosa que yo dijera me causaba mucha pena. Yo no sabía por qué tenía tanta pena, pero yo lloraba y prácticamente no lograba decir muchas palabras y la niña esta que era mi psicóloga no me decía casi nada. Me decía el típico, y con eso cómo te sientes, y con eso qué piensas, y qué piensas de eso, etcétera. Que me volvía loca, la verdad me estresaban en ese momento, necesitaba alguien que me hablara un poco más, que me guiara un poco. En ese entonces yo necesitaba un psicólogo que hablara más. Hoy en día no sé si eso es lo que yo, por lo que yo me iría, porque, bueno, después de ese proceso no tuve psicólogo por mucho tiempo, pero sí comencé a hacer esto del fisicoculturismo y con eso tuve un proceso de autoconocimiento un poco mayor. Ya cuando uno está en un proceso de preparación competitiva, que estuve por años, uno tiene más soledad, más vulnerabilidad, más momentos difíciles quizás que la vida normal de un adolescente o de un joven con placeres, con más carrete, con etcétera. Y al tener esos momentos más de soledad, tanto ejercicio físico, más interiorizado, ¿no es cierto? Y también viendo muchos videos, ejemplos, conociendo la vida de otros competidores, es que me fui conociendo un poco más y fui conociendo un poco más de mi mundo interior. Ahora, tampoco lo tenía tan claro, igual fue una etapa de madurez lenta, siento yo. No fueron mis años en los que más crecí. Siento que he crecido mucho más este año que no he estado en preparación competitiva que todos mis años pasados en preparación competitiva. Entonces, ¿por qué se debe esto? Y aquí voy a mi tercera experiencia con terapia. Luego de eso, el año 2021, cuando estaba realizando mi preparación para mi última competencia a el Olympia Amateur de Orlando 2021, que fue en octubre, creo que un mes antes o 2 meses antes, quizás agosto del año pasado, 2021, decidí ir al psicólogo nuevamente, en esta ocasión con terapia online, que en realidad es la misma psicoterapia con un psicólogo, tú, pero a través de una videollamada, que lo menciono porque mucha gente tiene miedo o no confía en que una terapia vía online pueda ser tan efectiva y la verdad es que sí lo es. Es diferente, obviamente, porque no estás ahí con el psicólogo físicamente, pero si tú te lo tomas en serio y lo vives con la mente abierta, la verdad es que es una experiencia prácticamente igual. El psicólogo sigue estando ahí contigo a través de la cámara, a través de la palabra. Siento yo que es una facilidad porque no tienes que tener el tiempo del transporte, hay más probabilidades de que las sesiones no se corran, no se cancelen, etcétera. Entonces lo encuentro una muy buena herramienta para si es que tú tienes terapia y tienes la excusa de que no tienes tiempo, etcétera. La verdad es que la videollamada, además de hacerla más económica, la hace más accesible en lo que es tiempo y te convierte en una excusa menos que tener para no asistir a terapia, que mucha gente sí debe utilizar. Ahora,
¿Por qué comencé esta tercera experiencia de terapia? Lo que estaba pasando conmigo es que empezaba a tener sentimientos de envidia. Esto no me gustaba, me desagradaba y me hacía dudar mucho de mí, porque estaba teniendo ya en las últimas etapas de mi preparación competitiva, en la cual yo iba a viajar con mi mejor amiga Peca en ese entonces y mi mejor amigo en ese entonces Pato, que era su pareja. Íbamos a viajar los tres a competir a Estados Unidos. Un viaje, una preparación de mucho tiempo que llevábamos haciendo juntos también, por lo cual ellos eran muy cercanos a mí y yo estaba teniendo pequeñas apariciones de sentimientos de envidia con ciertas personas por redes sociales muchas veces. Obviamente personas que uno idealiza, que uno siente que tienen la vida perfecta por todo este panorama que la verdad facilita mucho la envidia dentro de las redes sociales, que no me gusta, pero que es real y es algo que hay que hacer súper consciente, hay que hablar realmente de eso y hay que hacerse vulnerable con respecto a eso para que la gente tenga más libertad de hablarlo y para que se sientan identificados y entiendan que nos pasa a todos. Todos creemos que la vida de los demás por redes sociales es perfecta y no es así. Muchas veces uno tiene un día de mierda, ha estado llorando varias horas en el día o le ha pasado algo pésimo o le ha pasado muy mal y aún así sube una foto sonriendo y todo el mundo piensa que su vida es perfecta. Así que seamos conscientes de eso siempre, es algo que quiero recordar siempre. La cosa es que estaba teniendo esas pequeñas apariciones de sentimientos de envidia con algunas personas por redes sociales y además me estaba empezando a imaginar qué pasaba si, por ejemplo, mi amiga Peca ganaba en la competencia y yo no, y quizás yo tenía un mal desempeño. Me ponía en esa situación y me causaba mucha angustia, un poco de envidia y luego me hacía pensar, ¿por qué estoy pensando en eso? Ella es mi amiga, ¿por qué estoy teniendo esos sentimientos de que si a ella le va bien yo estaría triste? Pensando que a mí me iría mal. ¿Por qué tiene que a mí irme igual o mejor que al resto para que yo me sienta bien? Eso no puede estar bien. Eso pensaba. Entonces le hablé a este psicólogo que pillé por Instagram, que hacía sesiones online a un precio súper económico, creo que en ese entonces costaba 10.000 pesos, y empecé con él. Me ayudó un montón. Esos sentimientos de envidia los tratamos súper rápido. La verdad es que fue un motivo de consulta que fue variando muy rápidamente porque eso es lo que pasa cuando uno hace terapia de forma consciente. Avanzas muy rápido, siento yo. Cuando de verdad te involucras en el proceso, estás comprometido con el cambio y tienes el poder y la decisión de hacerte vulnerable, de aceptar esos sentimientos oscuros que te dan vergüenza, que te dan pena y los compartes con alguien, que en este caso más encima es alguien que se dedica a ayudar personas en estos procesos y que te va a ayudar de una forma súper efectiva, lo solucioné muy rápido. Entonces aquí parte de un proceso de mejora continua que se hace adictivo. Yo soy adicta a este proceso actualmente. Me encanta la mejora. La mejora en el crecimiento personal es algo que tú mejoras en un aspecto y en un efecto de dominó vas mejorando en todo el resto de los aspectos de tu vida. Entonces, la verdad es que este psicólogo, cuando yo lo contacté, me preguntó, ¿por qué no buscas un psicólogo deportivo si tú quieres así como acompañar tu proceso de preparación competitiva, etcétera? Y yo le dije, ¿sabes qué? La verdad no me interesa un psicólogo deportivo porque todo lo que tiene que ver con el deporte creo que lo tengo súper bien enfocado. Creo que tengo claras mis metas, creo que no se me perjudica la disciplina, creo que puedo seguir bien mi entrenamiento, bien mi alimentación. No estoy teniendo realmente problemas con eso. Creo que los problemas que tengo son con mis relaciones, con mi relación conmigo misma, con aspectos psicológicos, la verdad, convencionales. Estoy muy interesada en tener un proceso con un psicólogo normal porque quiero tratar estos problemas, entre comillas, normales que tiene mi personalidad, que no tienen que ver tanto con el deporte. Ahora, de todas formas, me ayudó demasiado con el deporte porque, como les digo, esto es un efecto dominó en todos los aspectos de tu vida. Este mismo psicólogo me ayudó primero con esos sentimientos de envidia, me ayudó con la relación que tengo con mi cuerpo, me ayudó con la relación que tengo con la comida, con el ejercicio, me ayudó con los aspectos sociales, con todo el proceso post competencia, y en la misma competencia también me mandó unas meditaciones y preparó
obviamente con mi colaboración, preparamos mi mente para el día de la competencia, para el proceso de la competencia. Tuve una sesión psicológica online el día antes de competir, que me ayudó mucho a clarificar mis ideas, a mantenerme en calma. Me ayudó con mi insomnio. No tuve insomnio por primera vez en esta preparación competitiva. Creo que la terapia psicológica fue profunda ayuda en eso. Me involucró en lo que es el mindfulness, la meditación guiada al principio. Luego pude aprender a meditar sola. Hoy en día hago ambas, dependiendo de mi estado de ánimo. Y me ayudó, como dije antes, en este proceso post-competencia que es tan difícil porque tienes que adaptarte nuevamente a un cuerpo nuevo, a un proceso nuevo. Tienes que desligarte un poco de ese abdomen marcado que te encanta y que no es saludable muchas veces. Entonces tienes que amigarte con ese porcentaje de grasa que es toda una lucha social, interna, externa, por redes sociales, en tu casa, con el espejo, con traje de baño, en el gimnasio, etcétera. Entonces es un proceso complicado que me sentí súper acompañada. Con este psicólogo estuve creo que un año completo, sí, creo que de julio a julio o algo así. Fue muy buena terapia, me gustó mucho el tipo de psicólogo que él era. Él atendía de una forma en la que, claro, te preguntaba cómo estabas, te preguntaba cuáles eran tus problemas, ¿no es cierto? Indagábamos en las cosas positivas, en las cosas negativas, en las cosas que yo quería mencionar y en las cosas que a él le llamaban la atención. Nos fuimos mucho a los procesos que tienen que ver con las heridas desde la infancia. Ya esta es una psicoterapia muy, muy normal en la que se va a las heridas de la infancia para relacionarlas con los patrones de estados de ánimo negativos que tenemos de repente por reabrir esas heridas que tenemos de la infancia que tienen que ver la mayoría de las veces con nuestras crianzas, con nuestros papás, con nuestras mamás o con estos traumas infantiles. Entonces fue una terapia muy bacán en la cual sentí mucho mejor acompañamiento que en esa terapia cuando yo era más pequeña en la adolescencia, o a los 19 más bien, porque él sí hablaba, sí me daba su opinión, sí me daba consejos, sí era alguien mucho más proactivo, me daba material, meditación, etcétera, que esa psicóloga que veía a mis 19 años que no me decía nada, que solo me preguntaba cómo me sentía y yo la verdad no sabía cómo me sentía, entonces era súper complicado. Porque en ese entonces yo solo sentía tristeza, le decía, tengo pena, y ella me decía, ¿cómo te sientes con eso? Tengo pena, y lloraba más, entonces era muy estresante para mí de todas formas. Pero igual tiene que ver con que yo obviamente el año pasado, el 2021, era una persona mucho más grande que el 2019, no, 2018, que empecé la otra terapia. Entonces, al ser más grande, estar más conectada con mi madurez, con mis sentimientos, obviamente pudo ser una terapia mejor. Pero me gustó mucho este tipo de psicoterapia, psicoanálisis convencional, pero muy proactivo de parte de este psicólogo que tuve desde el año pasado hasta este año. Pero, como todo en la vida tiene un fin, este año me pasó que sentí en un momento que ya no era completamente sincera con este psicólogo, ya no le contaba todo y creo que ahí parte la raíz de todo fin de terapia psicológica. Cuando uno no tiene la confianza para hablar abiertamente de todo lo que le pasa, de esos sentimientos más oscuros, que en este caso me pasaba a mí, que era un poco hablar de mi sexualidad. Me pasa que como este psicólogo era hombre, quizás, no solo porque era hombre, porque yo puedo sentir una conexión súper fuerte con hombres y puedo tener mucha confianza de hablar de todo, pero con él no me estaba pasando. Además de eso, sentía que él ya no estaba tan involucrado en mi proceso, de forma que a veces no lo sentía tan presente cuando estábamos hablando. A veces me repetía cosas que ya habíamos hablado antes, como si no me hubiera escuchado. Y bueno, una serie de aspectos que me hicieron de a poco querer separar o terminar este proceso con él. Y lo que culminó, la gota que rebalsó el vaso de ese proceso fue que yo tengo un pensamiento muy claro, muy definido sobre la somatización y sobre cómo mi cuerpo somatiza malestares psicológicos en malestares físicos, que este año me pasó mucho porque me enfermé mucho y yo quería conocer la causa emocional de mis enfermedades, de lo que me estaba pasando este año al debilitarse mi sistema inmune y una serie de cosas de salud que me pasaron que
se desataron en invierno y que finalmente este psicólogo desvalidó completamente esos sentimientos en una sesión. Me dijo que yo solamente tenía miedo de ir al doctor, que no tenía que atribuir todo mi malestar físico a un malestar psicológico, siendo que yo lo tengo súper claro, que yo lo siento súper conectado y que además yo estaba probando con muchos tratamientos que había probado como con 3 tratamientos de médicos, o sea, tratamiento convencional médico con medicamentos, ¿no es cierto?, con remedios, con drogas de farmacia, que no me estaban resultando, que me estaban haciendo más daño, que estaban gastando mi dinero y que realmente no me estaban ayudando. Entonces, cuando yo le mencioné que quería empezar a indagar más en mi bienestar psicológico para tratar estos problemas físicos que estaba teniendo, él desvalidó ese pensamiento que en ese momento para mí era muy importante, que es muy fuerte en mí, que más que un creer para mí es un saber, y si él no lo cree, si él no lo sabe, yo no lo iba a poder hacer cambiar de opinión. Entonces fue una diferencia de opiniones tan grande que tuve que decirle que iba a buscar otra persona para que me siguiera acompañando en este proceso. Se lo dije con mucha humildad, con mucho cuidado, con mucho amor, recordándole que había sido un proceso muy bueno el que tuve con él, agradeciéndole todo ese proceso, toda esa compañía, porque él, a pesar de no haber seguido siendo el psicólogo indicado para mí en este momento, sí lo fue en su momento, me ayudó un montón para los procesos a los que le solicité ayuda. Y solamente ese camino se había terminado. Un año de terapia es un proceso importante. Me pareció el tiempo adecuado también para terminarlo. Siento que todo se dio tal cual, no forcé nada. Me aparecieron los pensamientos, hubo una gota que derramó el vaso y terminó esa terapia. Entonces, tuve unas experiencias con reprogramación de creencias con Lucero, que es una amiga de mi mamá, que hace Theta Healing. Si pueden investigar más, genial. Que es un proceso de reprogramación de creencias bastante bueno. Me sirvió para reconocer en ese momento qué herida me estaba doliendo más, qué herida estaba no teniendo tan consciente que posiblemente me estaba provocando un malestar físico grande este año. Al hacerla consciente la pude empezar a sanar, que es más bien mi herida de la soledad, ya, porque muchas veces con el otro psicólogo traté mi herida de la autoexigencia, que viene de la forma que tuvo mi papá de criarme, de darme amor según mis logros, según mi éxito. Pero muy pocas veces habíamos tratado esta herida de la soledad, que también la tengo, que siento que es como la herida que tengo de mi madre, porque mi madre estaba estudiando cuando yo era chica, porque mis hermanas eran súper partner entre ellas y no me consideraban mucho por la diferencia de edad, y porque mis hermanos chicos son mucho más chicos que yo también, entonces no éramos partner y me sentí muy sola en mi infancia. Muchas veces me cuidaron muchas nanas, entonces, que fueron cambiando también porque me tocaron más las nanas. Y me sentí muy sola. Entonces esa herida de la soledad me acompaña hoy en día. Hoy en día obviamente la tengo mucho más tratada y lucho contra ella, tengo mis métodos, pero este año realmente la tenía muy presente de forma subconsciente. Y esta terapia de Theta Healing, que es muy distinta a una psicoterapia, pero igual es un tipo de terapia psicológica, más bien, sí, psicológica, pero no necesariamente profesional, porque no es un estudio profesional para hacer Theta Healing. Pero me ayudó a traer a la conciencia esa herida que me estaba molestando para iniciar un proceso más profundo de autoconocimiento en ese aspecto. Entonces pasé un tiempo sin psicólogo, haciendo muy presente igual la psicoterapia y la vida del autocuidado psicológico en mi vida diaria sola, manteniendo mi rutina de autocuidado psicológico en cuanto a lo que es la escritura, los agradecimientos, la conexión con mis sentimientos, etcétera. También he probado distintas formas de conectarme con mis sentimientos. Siento que el utilizar plantas sagradas en cierto momento, actualmente no estoy consumiendo nada, pero probé los honguitos mágicos, como le dicen, ¿no es cierto?, la psilocibina, en algunas ocasiones.
en microdosis y también en viajes, como se le dice también, con más dosis para indagar. Lo hice con una amiga para reflexionar y la verdad es que fue súper positivo. Porque lo he hecho varias veces en mi vida ya y me hizo tener más conexión con mis sentimientos de una forma más positiva, aceptando los problemas tal y como son, y a partir de esa aceptación ser más consciente de ellos en mi vida diaria y con eso ir tratándolos, ir dándome cuenta de qué es lo que me duele, de por qué me duele, de qué es lo que siento, de por qué lo siento, y no simplemente dejar pasar esas emociones, esos sentimientos que tengo, solo guardármelos y que finalmente terminen por somatizar en alguna enfermedad, como me ha pasado muchas veces en la vida. Ahora, esos procesos con honguitos, y yo creo que con la marihuana también es algo que pasa, no han sido acompañados de profesionales, así que no ha sido tan medido lo que podría contar, pero sí puedo destacar de eso dentro del mundo de las terapias, que me ayudó a lograr una conexión conmigo misma diferente, más profunda, que muchas veces siento que es un precursor para el saber qué tipo de terapia tomar más adelante. Como me sirvió este año, porque comencé otro proceso que estoy actualmente, de hecho, inmersa en él. Primero hice una terapia de planta sagrada con mi mamá, con la medicina Huachuma o San Pedro. Para la gente que quiera investigar un poquito de esto, pueden encontrar el documental que se llama How to Change Your Mind, cómo cambiar tu mente, que está en Netflix, que tiene un primer capítulo que es sobre el LSD, un segundo capítulo que es de la psilocibina, los honguitos, un tercer capítulo que es del MDMA, éxtasis, o un cuarto capítulo que es de la mescalina, que es este compuesto que está en el cactus San Pedro o Huachuma. De estas 4 cosas que aparecen en el documental, yo he probado las 4. La verdad, con muy buena experiencia en las 4. La 2, ¿no es cierto?, la psilocibina, y la 4, la mescalina, son las que he usado específicamente con objetivos terapéuticos, con objetivos de autoconocimiento y de solucionar ciertos problemas en mi vida a modo de psicoterapia. Sobre todo la mescalina, esta última experiencia que tuve en septiembre de este año, que fue ir a una ceremonia de San Pedro Huachuma, que planeo hacer un video, un podcast explicando más en profundidad todo mi proceso con eso, pero aún lo estoy viviendo, entonces con calma. Pero en esta experiencia que tuve, que es una ceremonia en la cual mi mamá hace un trabajo que yo nunca había presenciado antes y que no sé si ella va a escuchar esto alguna vez, pero la quiero felicitar. Ella lo que hace con Felipe, mi padrastro, que mezclan la psicoterapia, porque los dos son psicólogos, con la ceremonia, este ritual ancestral, cultural, de la cultura de un pueblo indígena peruano, es muy linda. Esta mezcla que hacen, donde tú tomas esta medicina que la preparan ellos, estás todo un día en un lugar con naturaleza, prácticamente reflexionando todo el día. Te conectas con la naturaleza, te conectas con tus sentimientos de una forma increíble. Si lo puedo decir de alguna forma, es como 2 años de terapia en un solo día, porque tienes respuestas de una forma muy clara. Bajas tu mente y elevas tu corazón de una forma en la que te conectas realmente con lo que de verdad quieres, con lo que de verdad sientes, sin peros, sin juzgarlo, sin nada que te impida verlo. Es doloroso, sí, lloras, pero finalmente, como yo sentí en la ceremonia, partes llorando de pena, o al menos yo partí llorando de pena por mis heridas y terminé la ceremonia llorando de amor, por sentir cómo acepto esos problemas y cómo los enfrento desde el amor, que es lo más lindo de la ceremonia. Y bueno, ahí cantan canciones hermosas que todavía no puedo parar de cantar, las pongo ahí en mi casa, canciones guachumeras, como le dicen, canciones medicina, que las seleccionan específicamente según las personas que van a la ceremonia, porque se preocupan de darse cuenta y de hacer una entrevista y todo para saber qué problemas va a tratar cada persona que va a la ceremonia, y con eso seleccionan canciones, con eso seleccionan
lo que le dicen a cada persona en la ceremonia y acompañan un proceso mágico. Es una ceremonia grupal, entonces muy lindo porque todos comparten igual su experiencia. Y eso, no quiero indagar más en eso, pero si es que quieren saber más sobre eso, les gustaría participar también, mi mamá tiene un Instagram que se llama jaguarcita-me-quedé, jaguarcita me quedé con guión bajo entre medio, donde ella ahí habla sobre esos servicios y bueno, le pueden preguntar directamente a ella más profundidad, más información, etcétera. Yo recomiendo mucho el documental. Es una terapia intensa. No sé si es para todo el mundo o quizás sí, pero yo siento que hay que sentir un llamado, que hay que sentirse preparado y yo no me sentí preparada hasta este año. Tuve la posibilidad muchas veces de hacerla antes, mi mamá me había comentado antes sobre esto y yo recién este año quise hacerlo porque no vi otra salida. No encontraba la solución con el psicólogo, no encontraba la solución yo sola y dije, la verdad es que quiero probar esto porque quiero salir de este hoyo en el que estoy, que era un estado, ¿no es cierto?, medio depre, medio de inestabilidad, enfermedad física, etcétera. Bueno, creo que desde la ceremonia cambió mi vida, como todas las personas que conozco que lo han hecho. Hubo un antes y un después. Hoy en día estoy mucho más avanzada en mi crecimiento personal y estoy en una mejora constante. He tomado muchas decisiones a partir de eso. He tenido más seguridad en mi rumbo de la vida a partir de eso. He vencido más el miedo. He conectado más con el amor. He conectado más con mi esencia, con la persona que me quiero convertir, con la persona que soy, con lo que tengo que mejorar. Y bueno, nada más que decir. Esa terapia totalmente efectiva, fuerte pero efectiva, para valientes pero efectiva. Muy recomendada. A partir de eso comencé un nuevo proceso. Yo creo que fue parte importante que me hizo decidir. Tuve un día malo, un par de días malos que me hicieron ver que tengo cosas que mejorar, cosas, miedos que vencer, y con eso partí un nuevo proceso en el que estoy inmersa ahora, que es un coaching de potencial de expansión, o no, de expansión del potencial humano, de desarrollo del potencial humano, con un coach que no es psicólogo, que se llama Jesús López, que se tiene en Instagram como net7 o f-net7, algo así. Net5, perdón, nada que ver, net7. Es como net-f5. Ese creo que es el Instagram. Ya, perdón por tanto enredo. Pero se llama Jesús López y es un seco. Lo seguí hace harto tiempo. Veía sus videos, sus en vivo, los procesos que él acompañaba y me interesó mucho porque sentí que el proceso que necesitaba ahora no es tanto una terapia psicológica porque la estoy haciendo bien después de la ceremonia de Wachuma que tuve, a la que planeo ir de nuevo. Estoy en un proceso muy comprometido con lo que aprendí en esa ceremonia, pero sí me estaba haciendo falta alguien que me guiara más en mis miedos, con mis objetivos claros que tenía en ese momento, que eran laborales, que realmente me di cuenta que para vencer esos miedos, esas inseguridades que me impedían avanzar en lo laboral, tenía que tratar mis propias falencias, como de mi personalidad, y que a partir de yo trabajar en mí misma, todas las áreas de mi vida iban a mejorar tal como una psicoterapia. Entonces también llevo un mes, creo, con Jesús, llevo 4 sesiones, sí, y estoy, la verdad, muy agradecida del proceso, muy avanzada, con mucho menos miedo, logrando cada objetivo que me he propuesto en cuanto a lo social, en cuanto a lo personal, en cuanto a lo laboral, y todo eso trabajando en mis miedos, en mis creencias. Entonces, es otro tipo de terapia, creo yo, otro tipo de proceso. No sé si terapia realmente es el nombre, pero este coaching de potencial humano también ha sido muy útil. Estoy en él, voy a seguir haciéndolo, al menos todo lo que termine este año. Y bueno, veremos aquí en adelante qué es lo que hay. Tengo pensado asistir a otra ceremonia de Wachuma antes de que termine el año. Actualmente no estoy más con microdosis de honguitos, no estoy consumiendo marihuana. Creo que la ceremonia también me ayudó con el no querer consumir alcohol. Y esa es mi experiencia realmente en mi vida entera con terapias psicológicas y terapias de otro tipo. También probé una experiencia una vez en mi vida que fue la biodecodificación para tratar un reflujo que tuve, en el cual también te tratan heridas emocionales, pero desde una forma, encuentro yo, súper como por fuera, porque no me hicieron a mí indagar en esas heridas y sanarlas yo, sino que
es como algo que hace la chica en ese momento, en esa sesión que te ayuda, que sí me sirvió, porque sí me sanó el reflujo en ese momento. Pero eso fue muy puntual, creo que yo iba en el colegio todavía o empezando en la universidad, pero fue hace mucho tiempo, no tuve más experiencias con eso. Sí me sirvió en ese momento, pero no sé si lo recomendaría como algo de por vida. Siento que es súper importante conectarse con tus sentimientos, con tus emociones, aprender a gestionarlas para que no somaticen en enfermedades. Yo soy fiel creyente, no todos van a compartir este pensamiento, pero yo soy fiel creyente de que todas las enfermedades físicas vienen por alguna mala gestión emocional. Así que, con eso quiero terminar este podcast. Si te gustó, por favor, compártelo a quien le pueda servir. Compártelo si quieres en tus redes sociales, me puedes etiquetar. Mi Instagram es paula.gonzalez.silva. Y sigue este podcast en Spotify. Sígueme a mí en Instagram. Si puedes valorarlo, también bacán. Si puedes escribirme si esto te sirvió. Si tienes alguna experiencia que me quieras compartir. Si tienes alguna pregunta que me quieras hacer. O lo que quieras compartirme conmigo. Compartir con quien sea, puedes hacerlo. Y eso, espero que le sirva a alguien. Ese es el único objetivo de esto, que alguien se sienta identificado, que alguien se sienta escuchado, que alguien sienta que está acompañado en un poco de soledad, ¿no es cierto? Que es mi herida y que espero que ayude a sanar a los de los demás también. Así que eso, los invito a terapiarse. La verdad es que si son hombres, eso es algo que suma para mí. Si son mujeres, es algo que va a sumar para los hombres también, porque este mundo y la salud mental está en crisis. Necesitamos que la gente acepte que hay que ir a terapia. Necesitamos que dejemos de relacionar la terapia con la locura, porque no es así. Los problemas psicológicos están y la gente que ridiculiza la terapia no es nada más ejemplo de gente muy poco sana mentalmente que necesita la terapia más que nadie. Lo he visto desde afuera, lo he visto desde dentro, así que no tengo dudas. Tengo pruebas y no dudas. Así que eso es todo. Espero que les sirva a alguien y nos vemos o nos escuchamos o realmente me escuchan en el próximo capítulo de Pau Podcast.